conservarlo. Bueno, entonces decíamos, lo primero que vamos a compartir hoy es un brevísimo repaso de 2 o 3 conceptos centrales que estuvimos trabajando el miércoles pasado. En este primer módulo, como decíamos, que tiene que ver con una introducción a esto que caracterizamos como el autoliderazgo, decíamos que lo que nos importaba como herramienta central, como herramienta primaria de trabajo en este sentido, era poder resaltar de alguna manera aquello que tenía que ver con el poder trabajar sobre nuestra introspección y utilizar a pleno esto que llamamos, a ver, esperen un poquitito que a alguien le quedó el micrófono abierto, ahí estamos. Trabajar un poquito esto que llamábamos el poder de nuestra metacognición. En otras palabras, utilizar nuestra capacidad reflexiva para reconocernos, a partir de ahí para reconocer el mundo que nos rodea y poder construir una interacción mucho más eficaz con él. Decíamos que, por supuesto, esto que he expuesto así parece muy sencillo, suena muy sencillo. Por supuesto que requiere de un trabajo individual, que es esto que paulatinamente vamos tratando de construir entre todos en un proceso de aprendizaje y de permanente desarrollo. Ese proceso, ¿sí?, de aprendizaje, decíamos, lo encuadramos en una ruta donde permanentemente vamos a estar partiendo de la determinación que cada uno tome en términos de poder llevar adelante este camino que compartimos, sensibilizarnos respecto de algunas cuestiones, de algunos temas, poder a partir de ahí comenzar a construir algunos hábitos que decíamos que se constituían en un aspecto nodal de este proceso de aprendizaje, para a partir de ahí sostener actitudes y desarrollar habilidades concretas. Habíamos analizado un poco qué es lo que implicaba el desarrollo de este camino y nos habíamos detenido un poco en esta cuestión de los hábitos. Pero después les voy a preguntar cómo andan con esto del tema de los hábitos, pero dije que les iba a dejar un par de semanas, así que después, en la próxima, vamos a ver cómo les fue a cada uno, por lo menos a aquellos que lo han puesto en marcha, esto que charlábamos sobre la creación de hábitos. Pero quiero retomar un tema que también habíamos mencionado, que era la influencia que tenía sobre nosotros mismos, sobre nuestro modelo mental y la forma de conducirnos, el poder de nuestras creencias, ¿sí? Recuerden, habíamos dicho, frente a la realidad que enfrentamos, todos nosotros nos vemos permanentemente influenciados por aquellas creencias que tenemos, que son en definitiva las que representan una interpretación que hacemos del mundo que nos rodea, y a partir de ello generamos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Es el peso de nuestras creencias es un peso decididamente fuerte y decisivo para él. Y por supuesto que las creencias por sí mismas no son ni buenas ni malas. De hecho, son algo natural en el ser humano y nadie podría vivir sin creencias, nadie podría racionalizar absolutamente todo, buscar el fundamento de la evidencia en todo lo que rodea. Inevitablemente creamos creencias, ¿sí? No es casual este juego de palabras, ¿no? Creer y crear, fíjense, tienen la misma raíz. Lo que pasa es que hay algunas creencias que claramente nos favorecen en términos de lo que es nuestro desarrollo, de lo que son nuestras decisiones, la orientación hacia el cumplimiento de nuestras metas, y otras creencias que se constituyen, decíamos, en limitantes, es decir, son bloqueos que de alguna manera nos ponemos nosotros mismos en términos generalmente de cómo nos autopercibimos.
Y de alguna manera el tema de poder despejar ese camino de obstáculos implica hacer un ejercicio para reestructurar nuestras creencias. En líneas generales, como si estos son los dos o tres conceptos que quería recuperar, ¿sí? Y poner sobre la mesa antes de seguir avanzando. Hasta acá estamos bien con esto, está claro. Esto que repasábamos, ¿sí? De los hábitos, de las creencias, lo tenemos todo bien. Bueno, Sí, perfecto. sí, profe. Vuelvo entonces, ¿sí? A lo que les decía y a la vez les prometía. Tal vez a ustedes hayan visto, eh, yo sé, como les decía recién, se los coloqué en el chat. Si alguno no tuvo oportunidad de verlo, si se le escapó, se le chispoteó, busquen el grupo de chat que tiene ahí, es un archivo que le subí hoy temprano, así que lo van a encontrar enseguida. Les había subido esta ficha. Esta ficha es un auxiliar del cual vamos a valernos para trabajar sobre nuestras creencias limitantes y ver de qué manera podemos generar ese proceso de reestructuración que hablamos respecto de ellas. A ver, eh, básicamente es muy sencillo de entender. En la primera columna, ¿sí? Que tenemos lo que expresamos es lo que podría ser el inicio de una afirmación genérica que por supuesto puede llegar a tener distintas connotaciones en términos de cada uno de nosotros, de cómo se autopercibe y de cómo ve las cosas. Entonces, pero la raíz de la mayoría, por supuesto que podemos buscar otras estructuras, pero la mayoría de las creencias limitantes en su raíz probablemente tengan que ver con alguna de estas cosas, con alguna de estas afirmaciones, ¿no? Algunas las mencionábamos el otro día, me decía, bueno, es imposible que aprenda, puntos suspensivos, lo que a ustedes les ocurra. Estoy muy grande para, nuevamente, puntos suspensivos, como cada uno lo vea. O contrapartida de esto, soy demasiado joven, no soy capaz de, siempre he sido, ¿sí? En aquello de yo soy así, no puedo cambiar, jamás podré, ¿sí? Hacer una cosa, hacer tal otra. Las personas como yo, casi como encasillándonos en algo que nos parece eh, como irreversible, no soy lo suficientemente, siempre tendré, no me merezco tal cosa o tal otra, no puedo cambiar, soy un desastre para, no tengo. Es decir, hay muchas estructuras que son parecidas, pero que como les decía, en un determinado momento forman parte de la raíz de la mayor parte de las creencias limitantes. Acá tenemos una segunda, ¿sí? Columna en blanco, donde lo que buscaríamos sería la personalización, es decir, si me reconozco o reconozco algunas de estas estructuras, darle la singularidad particular, ¿no? Como si yo dijera, no sé, estoy muy grande para correr maratones. ¿Sí? Esto podría ser una personalización de una creencia limitante mía, ponele. O que alguien dijera, sí, no soy capaz de aprender otro idioma, no tengo facilidad para esto. ¿Sí? Las personas como yo nos caracterizamos por ser obcecadas. Son distintos ejemplos, por supuesto, muy duros de cómo podríamos personalizar cada una de estas raíces en términos de alguna creencia particular que nosotros identifiquemos en nosotros mismos. ¿Hasta acá me siguen? Sí, Hola, sí, planeta sí. Tierra. Planeta Tierra a grupo. ¿Hasta acá me Estamos. siguen? Bien, Sí, estamos bien. perfecto. Bien, perfecto. Y luego queda una tercera columna en blanco, perdón, para que de alguna manera nos planteemos y
sería lo escribamos, ¿de qué manera podría reemplazar esa creencia? Por ejemplo, vuelvo a la primera idea que yo les decía, si yo me dijera, es imposible que aprenda otro idioma, sería la personalización de la segunda columna, yo podría decir, puedo reemplazar esto por, tal vez me lleve mucho esfuerzo, pero no tendré problema en aprender otro idioma si quiero hacerlo, si me lo propongo. Ejemplo uno. Ejemplo dos, yo podría decir, como decía recién, estoy muy grande para correr maratones, y yo podría reemplazar eso y decir, no tengo el entrenamiento adecuado, pero puedo adquirirlo y no hay edad para correr una maratón. Esos serían dos casos puntuales en los cuales yo estoy tomando una de las raíces comunes, identificando desde mi singularidad una creencia limitante y reemplazándola, en este caso, yo por lo menos el planteo de reemplazarla por lo que sería una creencia potenciadora. Es decir, el trabajo es, una vez que identifiqué claramente cuál es mi creencia limitante en ese terreno, reemplazar esa afirmación interior que tengo por una afirmación que refute eso y que se constituye en una creencia potenciadora. ¿Sí? Después vamos a analizar el por qué, la importancia de este tipo de ejercicio, ¿no? Tomar como guía una creencia limitante, personalizarla, singularizarla, darle la forma de lo que yo creo. Estos primeros enunciados me pueden servir para facilitar la identificación y una vez que tengo, por decirlo de alguna manera, con nombre y apellido esa creencia, entonces reemplazarla por una afirmación positiva en contrario de aquello que tenía adquirido. ¿Se entiende cómo funciona la lógica esta? Sí, sí, ¿Sí? Sí, se perfecto. entiende. Sí, sí. Bueno, perfecto. Este es un ejercicio muy importante, en serio, ¿sí? Muy importante, en serio. Y mi recomendación, mi invitación, ¿sí? Es que cada uno de ustedes, como decíamos recién, en su subjetividad, en su singularidad, en algún momento de reflexión que se pueda generar para esto, en términos de tarea para el hogar, haga el esfuerzo de completarlo de la mejor manera posible, es decir, tratando de identificar la mayor cantidad, ¿sí? Tratando de identificar la mayor cantidad de creencias limitantes posibles. ¿Acá me siguen? ¿Sí? O sea, esto, una parte de esto es tarea para el hogar. Pero lo que vamos a hacer mientras es practicar un poquito, ¿sí? Practicar un poquito para ver cómo nos sale y ver de qué manera, interactuando, ¿sí? Entre nosotros, podemos ir ya generando una dinámica, una lógica que después, cuando tratamos de completarlo solo, cuando tratemos de completarlo solo, nos resulte mucho más fácil hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que les propongo y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dividir, ¿sí? En pequeños grupos, como hicimos el otro día. Nos vamos a dividir en 5 grupos, una cosa así, que queden 5 personas, 6 personas por grupo. Y en la interacción entre ustedes les voy a pedir a cada uno que forma parte de ese grupo, a cada uno que forma parte de ese grupo, que elija una, pueden elegir más de un integrante, puede elegir la misma, no tienen por qué ser distintas raíces, pero que elija una de esas raíces que están planteadas, ¿sí? Y que trate de expresar lo que a priori sienta que puede ser una creencia limitante para sí mismo. ¿Me siguen hasta acá? Cada uno de los integrantes del grupo va a hacer esto, va a elegir una y va a tratar de singularizarla y de expresar cómo siente que para él esa raíz
se asocia con algo que sea una creencia limitante para sí mismo. ¿Me siguen? Una vez que lo hagan, entre todo el grupo, ¿sí? Van a revisar, les van a quedar 5 o 6 sentencias a cada uno. No importa quién aportó cada una, pero luego todo el grupo va a intercambiar ideas, va a interactuar para qué, para generar lo que sería la tercera columna de cada una de las que quedaron, ¿sí? De las creencias que quedaron limitadas. ¿Cómo lo reemplazarían por una afirmación positiva que vaya en contrario de esto? ¿Soy claro? ¿Se entiende lo que les pido? Sí, sí. Sí, 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 sí. Luego del tiempo que nos tomemos para esto, algún integrante de cada uno de los grupos, el que quiera, el que designen sus colegas, nos va a hacer un rápido pantallazo, nos reunimos de nuevo en la sala principal y cada uno de los integrantes nos va a hacer un pantallazo de qué es lo que revisaron y a qué conclusión llegaron. Entonces, repaso, perdón que sea cargoso en esto. Nos juntamos en grupos, punto uno. Cada uno de los integrantes del grupo toma alguna, cualquiera, la que tenga ganas, de la que le salga más fácil, de las raíces, ¿sí? De ese listado que tienen, lo singulariza, es decir, expresa lo que crea que para él o ella significa una creencia limitante que arranque de esa raíz. Así lo hacen todos los integrantes del grupo. Luego ponen sobre la mesa las construcciones de cada uno y entre todos, para que esas 5 o 6 que les quedan, tratan de construir, ¿sí? Una afirmación positiva que sea una creencia potenciadora contraria de eso que se están planteando. Volvemos y algún representante de cada grupo nos cuenta a todos cómo lo trabajaron. ¿Está claro esto? ¿Les queda todo claro? Bueno, Sí, exacto. Sí, 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 claro. sí. bueno, Sí. magnífico, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar media horita después, con el trabajo que ustedes produzcan, es decir, con estas afirmaciones positivas, vamos a usarlas como introducción de esto que les decía hoy, de la importancia del lenguaje y analizar un poquito lo que es nuestro lenguaje y cómo construimos nuestras ideas. Pero ya mismo los divido en grupo y tomamos media horita para hacer esto. Vamos a crear 5 grupitos, ¿sí? Nos vemos dentro de un rato. Antes de avanzar, primero, en general, ¿por qué creen, si es que creen que sirve este ejercicio, o este tipo de ejercicio? Pregunta boba. ¿Puedo, Jofer? Sí, el que quiera, esto es pregunta abierta. No, creo Hola, que hola. está clarísimo identificado con lo que planteaba desde el otro día, de darle nombre y apellido a las cosas. Entonces, Ahí, Se congeló. te perdí, Cristian. Bueno, sí, se quedó ahí congelado, pobre. Bueno, ahora lo vamos a recuperar. Bien, para ponerle un nombre al demonio, trayendo ahí al está, ahí exorcista está. a colación, Fer. Bien, bien. Está bueno, es claramente. Todavía hay una cuestión, esto que ustedes me dicen desde ya que tienen razón, pero todavía inclusive tenemos una cuestión más profunda, ¿sí? Que es la que vamos a empezar a analizar ahora. Les recomiendo, perdón, Vero, ¿querías aportar algo? Te vi ahí manito de senador culposo, te vi ahí, un pedacito de dedito. Sí, bueno, la perdí. Luli, ¿vos querías decir algo?
Sí, sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo Disculpen estás? también, No, estoy no, sin no, cámara, por no favor. pude participar en grupos, pero estuve escuchando todos los trabajos, estoy al pendiente de todo. Yo creo que el ejercicio nos sirve mucho también para darnos cuenta y asumir que muchas veces nosotros mismos somos nuestros propios limitantes. Decididamente. Eh, Al crear nuestras propias creencias limitantes o tener pensativos por ahí, ciertos pensativos negativos también, nos hace ir por un camino en el cual creemos y también aprendemos y creamos hábitos en los cuales decimos no puedo, no lo voy a lograr, eh, no tengo tiempo. Entonces, estos tipos de ejercicios en los cuales nosotros admitimos las Ujú. cosas que creemos podemos hacer y demás nos sirve para darnos cuenta que muchas veces, a veces, nosotros solos nos limitamos. Decididamente. Hay una cosa importante, aparte, por supuesto que coincido al 100% con esto que dices, pero hay una cosa importante aparte, muchas de estas cosas y de la propia elaboración que surgió en muchos de los grupos, muchas de estas cosas hasta inclusive nos resultan ocultas para nosotros mismos, ¿no? Y esto que decía Cristian, de ponerlo en palabras, de identificarlo, de sacarlo, es un buen paso, sobre todo, primero, y por supuesto desde ya, ahora sí que ya lo han experimentado, les recomiendo que lo sigan trabajando, ¿no? Al interior de cada uno de ustedes y ya más relajados si lo quieren y con más tiempo y a medida que les vayan surgiendo cosas en este sentido, que lo sigan trabajando, porque les va a permitir descubrir también un montón de cosas. Y esto del reemplazo por o de la afirmación positiva, a propósito de esto que decíamos, que muchas veces ni en nuestra faz consciente ni siquiera lo tenemos claro, tiene que ver también con asumir el poder que tiene nuestro lenguaje. Esto es la afirmación positiva, ¿no? Tiene que ver con el poder de nuestro lenguaje, no solamente hacia afuera, sino en este caso, como lo estamos analizando, hacia adentro. Permítanme que me desvíe apenas unos minutos simplemente para hacerles una introducción a esto que tiene que ver con la importancia del lenguaje, porque esto realmente es una cuestión de evolución. ¿Saben por qué el dominio del fuego cambió la historia de la evolución humana? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la cabeza? Algo relacionado a la cocción de alimentos, Sí, eh, claramente, después también vinculado a qué actividades se podía realizar de día, qué claro. Sí, actividades se puede hacer de noche. De pero repente tener un poco de luz. no, no es un tema menor lo de la cocción de alimentos. ¿Saben quién es Lucy? ¿Conocen a Lucy? Sí, ¿Eh? sí, sí. La que da el salto evolutivo de Homo sapiens, no, de Homo erectus a Homo sapiens, ¿verdad? No es tanto, pero Lucy, esta sería una suerte de recreación hecha sobre... Lucy representa a uno de los primeros hallazgos arqueológicos óseos, los primeros partes de esqueletos de lo que se supone que fue la primera raza de eh, humanoides, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se supone que Lucy vivió, o las otras Lucy vivió en África hace 3 millones de años. ¿Sí? Una cosa muy particular, les voy a mostrar dos imágenes. También hecho en función de la reconstrucción, se supone que este sería, esto que tienen aquí a la izquierda de la pantalla, sería una recreación del cuerpo de Lucy, ¿sí? Hace 3 millones de años. La imagen de la derecha representa una escultura
una pequeña escultura es decir, está hecho en la época, ¿no? Se conoce como la Venus de Wilberforce porque se encontró en una cueva, ¿sí? En una cueva de ese lugar, ¿sí? En la Europa central. Y por las huellas de carbono y esto, estiman que tienen 30.000 años, ¿sí? Es decir, entre Lucy y la Venus de Wilberforce pasaron casi 3 millones de años. A propósito de evolución, ¿no? Y más allá de las artes escultóricas que podía tener quien haya tallado esta estatuilla, ¿qué diferencia encuentran entre el cuerpo imaginado de Lucy y el cuerpo de la Venus de Wilberforce? Voy a dejar de compartir porque quiero ver. ¿Qué diferencia encuentran? Eh, personalmente, lo primero que yo logro ver es una diferencia en lo que sería el peso corporal. Ajá, bien, vale. ¿Qué otra diferencia encuentran? Justamente el peso corporal está relacionado con esto de cómo descubrimos la cocción y las formas de alimentarnos, digamos, más sano, de otra manera, dejar de ser recolectores, cazadores, a poder de Ajá, repente empezar a tener nuestra tierra, a cultivarla, a hacer nuestras familias. Se hay, nota bien, que hay diferencias, sí. Y hay una desde evolución, sí. por ahí, de todas maneras, por ahí, como yo les digo, el escultor no tenía demasiadas habilidades, pobre Venus de Wilberforce, por ahí la mató, pero en términos de constitución corporal, más allá de la diferencia, pero no tan diferencias. Las extremidades. Ajá, Está exacerbado lo que son sí, las curvas, están muy exacerbadas, bien. exageradas. Hay una diferencia fundamental, independientemente del Uno es más P. lánguido y el otro es más. Hay, Visualmente uno ve algo más estilizado y en el otro no. hay una diferencia El pelo, fundamental, No ¿sí? tiene cara. No, la cara. independientemente de eso, hay una diferencia fundamental en términos de, insisto, estructura corporal, más allá, insisto, de las virtudes que pueda haber La tenido cabeza. el agricultor. Las caderas, jóvenes, observen que, más allá del sobrepeso que le podemos asignar a la pobre Belén, en la Constitución hay una diferencia fundamental. Las caderas. ¿Y esto qué tiene que ver con la evolución? Igual la Venus ¿Eh? es una ofrenda que está relacionada a la fertilidad. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero lo que, insisto, que estamos dando un salto gigantesco a partir de el tema de este cambio de alimentación que marca en primera instancia esta historia de la cocción de los alimentos y luego el sedentarismo que lleva a la incorporación masiva de harinas, ¿sí? En la dieta. El tema este del paulatino engrosamiento de las caderas es algo muy marcado en distintas etapas de esa evolución. ¿Y esto qué consecuencias a propósito? No es lejano esta relación con la idea de la fertilidad, ¿sí? Que mencionaba algunos de ustedes. ¿Y esto qué consecuencias puede haber tenido en términos puramente biológicos? ¿Qué se les ocurre? Que la humanidad iba creciendo. Bueno, vale. Caminar más lejos. Sí, que también fue Sí, necesario el desarrollo de algún tipo de lenguaje de comunicación para poder entenderse, porque hay un... al ser un grupo, Sí, 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 no, por al ser más supuesto, personas, necesitaban, claro. calculo, desarrollar Sí. algún tipo de comunicación del lenguaje uno con el otro para poder entenderse, en definitiva, Sí, cuando pero, a iban ver, yo a estoy de entender. acuerdo con esto que decís, Vero, pero en definitiva,
hasta algunos miles de años después, ¿sí? Por lo menos hasta los 10.000, hace 10.000 años, por ahí aparecieron los primeros asentamientos que hoy podríamos denominar ciudades, ¿sí? En la época misma de estas imágenes como la de la Venus de Willy, porque no, todavía el ser humano vivía en pequeños clanes no demasiado distantes de lo que era cualquier otro tipo de manada de primates, que por supuesto también tienen su lenguaje y su mecanismo de comunicación. ¿Saben cuál es una diferencia importante? Esto lo descubrieron unos arqueólogos y antropólogos venezolanos, ¿sí? Me decían, a ver, ¿qué es lo que pasaba? Es decir, cuando en un determinado momento yo empiezo a comer, y esto lo había dicho Adriel, lo había insinuado Adriel, yo empiezo a comer alimentos cocidos, la digestión consume menos energía, esa energía comienza a desarrollar otro tipo de conexiones neuronales, ¿sí? Ahora, el cerebro de un gorila pesa unos 700 gramos, el del Homo sapiens un poquito más del doble, ¿sí? Esto lo que significa es que se requiere, y esto también se puede observar, más o menos el doble de la caja craneana para albergar esa masa encefálica. ¿Me siguen? ¿Saben qué pasa? Cuando alguna Lucy o sucesivas descendientes de Lucy, mientras iba dando este proceso, por alguna cuestión genética quedaba preñada de algún, vamos cariñosamente a llamarlo monito, y también dicho cariñosamente, demasiado cabezón. ¿Saben lo que pasaba con esa Lucy cuando quedaba preñada de un monito que tal vez por una cuestión genética era demasiado cabezón? ¿Qué le podía pasar a la pobre Lucy? Fallecer ¿Que se en el parto. desgarre? Se moría en el parto, María del Parto, tal cual. se moría en el parto. Para simplificar, por supuesto, y para no hacer demasiado longa la historia, el engrosamiento, ¿sí? Y la acumulación, ¿sí? de grasas en las caderas, lo que paulatinamente fue permitiendo a la hembra del Homo sapiens es parir monitos más cabezones. Y parir monitos más cabezones es más lugar para alojar la masa encefálica y más lugar para generar nuevas conexiones que dan una riqueza, una posibilidad mayor de riqueza en el lenguaje y la posibilidad de tener un espacio mucho más amplio, no solamente de comunicación, sino de construcción de símbolos, que es algo muy característico del lenguaje humano. ¿Me siguen? Es decir, somos humanos, tal como nos caracterizamos hoy día en términos de nuestra composición neurobiológica, nuestras capacidades, porque en algún momento a Lucy se le empezaron a engrosar las caderas. Así de, de simple, por más que obviamente estemos exagerando el tema. Y no es casual, en consecuencia, la complejidad, permítanme que lo llame así, del ser humano en términos de ello, porque esa complejidad fundamentalmente está dada por el lenguaje. Este señor de pantalla, Fernando Flores, es un biólogo y filósofo chileno que es el creador de una expresión que tal vez alguno de ustedes haya escuchado alguna vez, que es la de ontología del lenguaje, que era una corriente de pensamiento que se denomina ontología del lenguaje. ¿Qué es básicamente lo que significa la ontología del lenguaje? Que el lenguaje es lo que construye nuestro mundo. ¿Sí? Nuestro mundo es complejo porque nuestro lenguaje es complejo. Perdón, vuelvo a repetir esta expresión. Nuestro mundo es complejo
¿Recuerdan cuando hablábamos el otro día de pensamiento de rana? ¿Más chico, más grande, se mueve o no se mueve? ¿Se acuerdan, no, de eso? Sí, Nuestro mundo es mucho más complejo que el mundo de una rana. ¿Saben por qué? Porque nuestro lenguaje es más complejo. No podemos separar, dice Flores, no podemos separar el lenguaje de la experiencia creativa. A ver, vamos a hacer un experimento. ¿Se prestan a que hagamos un breve experimento? Sí, Sí, sí. 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 Bueno, les voy a pedir que presten Armando, atención. perdón, Sí. perdón. Podemos decir que hablamos todo el mismo idioma y es español, en este caso castellano, pero el lenguaje es distinto. No todos comunicamos de la misma manera. No, pero aún el lenguaje, aún el idioma, ¿sí? Aún el idioma más simple es muchísimo más complejo, ¿sí? Es muchísimo más complejo que el lenguaje, por llamarlo de alguna manera, que puede tener cualquier primate evolucionado, por más evolucionado que esté. ¿Sí? De hecho, la metáfora del planeta de los simios es de la saga El planeta de los simios, ¿no? Que obviamente responde a una vieja novela de los años 60. ¿Sí? La supremacía del simio se produce cuando el simio aprende a hablar, ¿recuerdan? Las distintas sagas. ¿Sí? Cuando César, el simio que se erige en el nuevo rey, aprende a decir no, cualquiera sea la causa que moviliza eso. ¿Tienen presente, no, lo que les digo de la película? sí. Sí, sí. Bien. Sí. El lenguaje, en términos de esta corriente de pensamiento que decíamos, el lenguaje claramente es generativo. ¿Qué significa decir que el lenguaje es generativo? Vamos a hacer un pequeño experimento. Les voy a pedir que presten atención, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen que está compuesta por una serie de fotografías de insectos, ¿sí? Fotografías grandes, o sea que si alguien le tiene fobia a los insectos, tápese los ojos, ¿qué les puedo decir? No, en serio. Les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen que está compuesta por una serie de fotografías de insectos. La imagen la voy a dejar en pantalla solamente 5 segundos. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar una imagen que está compuesta por una serie de fotografías de insectos y la voy a dejar en pantalla solamente por 5 segundos. Y después de eso les voy a hacer una pregunta. ¿Están preparados? Sí, sí. Vamos. Listo. ¿Quiénes? Vamos a pensar en cuál fue el primer insecto que cada uno de ustedes identificó. ¿Sí? Ya. Bajá la mano por ahora, Luli. Primero les voy a hacer la pregunta yo. Les voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuál fue el primer insecto, ¿sí?, que vieron primero cada uno de ustedes? Para evitar, si no, les voy a pedir, los que tienen la cámara encendida, que levanten la mano frente a la cámara cuando yo les haga las preguntas, o que en todo caso los que no tienen cámara en este momento utilicen sí la mano para pedir la palabra y eso. Les pregunto, ¿quiénes de ustedes vieron primero que nada? Espérense, todavía no le pregunté nada, Sabrina, ¿qué levanta la mano? ¿Quiénes, quiénes de ustedes vieron antes que nada a la araña? Levanten la mano. Ok. ¿Quiénes de ustedes vieron antes que nada a la hormiga? Bien. ¿Quiénes de ustedes vieron antes que nada a la abeja? Muchos, bien. ¿Quiénes de ustedes vieron antes que nada al basidium? ¿Eh?
Consulta, ¿es el insecto No que estaba a la sé, derecha que no lo puedo identificar? ¿quiénes de ustedes vieron primero al basidio? Bien. ¿Quiénes de Bien, ustedes vieron yo. primero al gorgojo? Ok. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Sí? Acá tenemos nuevamente la imagen. Sí, acá tenemos, no les pregunté por la pobre cucaracha, pero bueno, alguien se tenía que No, quedar. una puta Alguien se, cucaracha, no la quiero ver más. alguien se tenía que quedar afuera. Les pregunté por la araña, les pregunté por la abeja, las dos levantadas de manos mayoritarias. Ahí de nuevo la hormiga apareció. No les pregunté por las cucarachas. Les pregunté por el basidio y levantó la mano uno. No sé si le Perdón, quedó. Fer, discúlpame, hay un micrófono que está haciendo mucha interferencia en tu relato. Bueno, Excelente. el que sea lo Gracias. apagó. No, yo no llegué a apagarlo. Bueno, no importa. Gracias. Les decía, les pregunté por la abeja y levantaron la mayoría la mano. Habían levantado bastantes la mano por la hormiga, habían levantado bastantes la mano por la araña. Cuando les pregunté por el basidium, levantó la mano uno. Para los que no lo saben, el basidium es este bicho raro, como decía alguno de ustedes que está acá. Cuando les pregunté por el gorgojo, ya al final, levantaron la mano dos. El gorgojo es esto que está acá abajo. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes sabían que este bicho se llama basidium? Yo lo No, yo sabía. Bien. Ahora, si ustedes ven la imagen, ¿sí? Nuevamente, es bastante evidente, es más, te diría que es la foto donde más destacado está el bicho en la fotografía. Y aparte, está en la fila de arriba, ¿sí? O sea, la verdad que cualquiera podría haber dicho que identificó primero el Basidium. ¿Por qué no lo identificaron primero el Basidium? Si era la foto más grande, si estaba arriba, a la derecha, Porque me incliné a lo conocido. porque no lo conocen. Porque la Claro, mayoría, por lo menos, perdón, no lo conocen. exacto. No saben cómo se llama. Alguno de ustedes después preguntó, ¿es ese bicho raro? No saben cómo se llama. Yo tampoco hasta hace 2 o 3 días sabía cómo se llamaban, ¿eh? Les aclaro, no soy un especialista en insectos ni nada que se le parezca, ¿sí? Y cuando busqué, lo que hice cuando pensaba en la demostración esta, dije, voy a buscar insectos raros. Y apareció la foto del bicho este, que este va como piña, ¿sí? Y después cuando apareció el pobre gorgojo, dije, ya que estamos, vamos por ahí, el gorgojo, todos saben que hay algo que se llama gorgojo, pero salvo el tipo que es realmente de campo, qué sé yo, y aparte la foto obviamente está ampliada, tampoco va a tener claro cuál es el gorgojo. ¿Cuál es la enseñanza de este experimento? Que el lenguaje nos permite identificar las cosas, que Ajá, si las cosas no están, si ese símbolo no tiene algo asignado, no lo reconocemos. La silla por es silla porque es supuesto, silla, por si supuesto. no, no lo sería. Agustín, ¿qué ibas a decir vos? No, sí, eso más o menos, que el lenguaje es que vemos primero las cosas que están dentro de nuestro lenguaje y capaz evitamos las que no conocemos. Decididamente. Merce, ¿qué ibas a decir vos? Cuando estudiaba todo el área, todo el tema de género, las mujeres tenían un dicho que decía que lo que no se lo que no se nombra no existe. Por Exactamente. eso empezar a decir niños y niñas y nombrar a todos con propiedad. Ujú. Bien, decididamente la conclusión, ¿sí?, de este experimento, y podríamos hacer un montón respecto de esto, es que
No sé si no sería Flores, que recién se los mencionaba, el doctor Flores, sí es tajante en esto. Yo no sería tan tajante, pero sí lo que tengo claro, y esto sí me atrevo a afirmarlo desde mi mirada personal, es que lo que no podemos nombrar escapa a nuestra percepción. ¿Sí? Porque nosotros podemos percibir algo, pero al no encontrarle nombre, que es probablemente lo que haya pasado en este experimento con la mayoría de ustedes. Sí, por ahí lo divisamos, algunos con el bicho raro, pero casi como que inmediatamente lo descartamos y nos quedamos con lo conocido, la araña, la mosca, la abeja, la cucaracha. ¿Sí? Cosas que estamos familiarizados, es decir, lo que no podemos nombrar escapa a nuestra percepción. Y cuando algo escapa permanentemente a nuestra percepción, decididamente pierde, ¿sí? Pierde lugar en nuestra memoria, pierde lugar en nuestros actos, pierde lugar en nuestra faz consciente. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Es decir, nosotros lo que decimos, el lenguaje, de una u otra manera, configura nuestro cerebro. Por eso decimos, por eso decimos que el lenguaje es generativo. El lenguaje es lo que marca nuestra realidad, es lo que marca nuestros pensamientos, determina nuestras emociones, ¿sí? Y obviamente también genera nuestros vínculos. Algunos de ustedes recién, ¿sí? Algunos de ustedes recién, cuando mencioné la pobre cucaracha, de tan mala menta y tan mala fama, ¿sí? Dijo, ay, no, algo así como, qué asco las cucarachas, etcétera, etcétera. ¿No es así? No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero confiesen, alguno de ustedes dijo, che, qué asco las cucarachas y eso. ¿Sí o no? ¿O lo soñé? No, sí, sí, alguna de las chicas lo dijo, no sé quién, pero lo No dijo alguna de las importa, no chicas. importa. Yo estoy seguro, ¿para qué que lo digo? Que si yo en este momento digo, una habitación plagada de cucarachas, donde las cucarachas caminan por las paredes, ustedes no pueden evitar que se les represente esa escena. Y no pueden evitar que esa escena, que es absolutamente imaginaria, porque ni siquiera hay una foto de una habitación llena de cucarachas, ¿sí? No pueden evitar que esa escena se les represente y que Ujú. obviamente condiciona emociones, tales como por ejemplo aquel que le tiene asco a las cucarachas. Yo cuando era chico después lo superé más o menos. Yo cuando era chico le tenía miedo a las arañas. Después me costó poner la fotito de la tarántula ahí. Pero todos tenemos nuestros mambos en esto. Pero entiendan esto, cuando nosotros le asignamos un nombre, un significado, cuando le damos una connotación simbólica, es el lenguaje el que está marcando toda esta línea de cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, la conclusión de esto es, y esto tiene bastante que ver con lo que, por ejemplo, el ejemplo que daba Mercedes hoy, si nosotros somos capaces de reinventar el lenguaje, también de alguna manera estamos reinventando la persona. ¿Me siguen hasta acá? Ah, ¿Saben cuál es el tema de esto? Nuestro diálogo interior. ¿Qué quiero decir con esto? Y ese ejercicio que estábamos haciendo hoy, y que espero que alguno tenga ganas después de continuar por las suyas, ese ejercicio que hacíamos hoy sobre las creencias limitantes y el ponerlo en palabras y personalizarlo. En realidad lo que está haciendo, en este caso lo hacíamos en grupo, intercambiamos ideas, pero lo que está haciendo está generando, si cuando ustedes lo hagan solos, lo que está generando es esto que llamamos nuestro diálogo interior. Nosotros, aún estando en silencio, aún estando aislados, aún estando en el medio de la nada, permanentemente estamos dialogando con nosotros mismos, aunque no nos demos cuenta, ¿sí?
Hablar con uno mismo no es mirarse al espejo y decir, qué lindo que estoy. No es solamente eso. Hablarse a uno mismo no es solamente cuando uno va por la calle y de repente se encuentra hablándole a la nada porque se le cruzó un pensamiento y lo expresó con palabras. Hablarse a uno mismo es una actividad permanente, permanentemente, aun cuando estamos hablando con otros, estamos hablando con nosotros mismos. Permanentemente hablamos con nosotros mismos. ¿Cuál es el tema? El tema es que la mayor parte de las veces no somos conscientes, y esta es otra expresión importante, conciencia, ¿sí? Ya aproximándonos a otro tema importante a trabajar juntos. No somos conscientes la mayor parte del tiempo de nuestro diálogo interior. Nuestro diálogo interior se puede o no producir en un plano consciente, pero siempre termina anidando, arraigándose en nuestro subconsciente. Vuelvo a repetir esta idea. Nuestro diálogo interior se puede o no producir a nivel consciente, pero siempre termina arraigándose en nuestro subconsciente. ¿Soy claro en esta idea? ¿He sido claro en esta idea que les transmitía? ¿Se entiende esto que les dije? Sí, Fer. ¿Sí? Sí, Fer. ¿Seguro? Fer, si la tuvieses que ejemplificar con ¿cómo sería? Con un ejemplo. Mira, un ejemplo, y cualquiera de los que decíamos hoy. No soy, no me gusta viajar solo. Sola en el caso. Es el ejemplo de un diálogo interior. Ok. Ella lo exteriorizó en este espacio que compartió con ustedes. Nunca voy a poder aprender inglés. Estoy muy vieja para estudiar nutrición, nos decía la cuasi adolescente. ¿Sí? Sí. Eso es diálogo interior. Eso es diálogo interior. ¿Sí? Que lo hayan expuesto es sacarlo afuera, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿Sí, Vani? Es decir, Sí. es sacarlo afuera, pero es nuestro diálogo interior. Y mucho más allá de eso, a ver, vamos a pensar, a ver, vamos a pensar en esto. Piensen cómo vino toda la mano, toda la secuencia. Yo les dije, les hablé primero de las creencias limitantes, les hablé de lo que eran las creencias. Después les dije, se los escribí. Es más, se los mandé hoy temprano, que algunos, no todos, pero por ahí algunos yo lo había chusmeado. Les expliqué lo que eran las estructuras, les dije lo de la personalizarlo, etcétera, etcétera. Todos esos eran estímulos, ¿sí? Eran estímulos para sacarlo afuera. Ahora la pregunta y con total sinceridad. En vuestra reflexión cotidiana, muchas de esas cosas no las tienen permanentemente a la vista, ¿no? ¿O sí? No. Es más, de hecho, de lo que varios de ustedes me contaron de los grupos, hubo cosas que surgieron, que al principio ni siquiera las ponían en palabras, que se ayudaron mutuamente a ponerlas en palabras. ¿Se le dan cuenta? En vuestro interior hay muchas, muchísimas más de estas cosas arraigadas. Sí, Vani, Sí, perfecto. me Sí, a veces comprende. vos dijiste algo recién que para mí es importante. A veces uno consciente cree identificarlo, pero cuando lo tenés que escribir y plasmarlo en el papel, ahí te das cuenta y tomás dimensión del ejercicio que nos estás haciendo, digo. Claro. Sí, Cris, qué querés compartir? Dale. Que tal cual lo que decís, porque una de las cosas cuando las charlábamos con los chicos es, si uno se concentrara, como se pusiera como objetivo, de acá a las próximas 2 semanas, identificar
cualquiera de esas frases en términos negativos en la cotidiana, que uno larga sin darse cuenta, el ejercicio realmente podría ser desarrollado con muchísimo, cada vez mayor amplitud, porque uno en su descarga psicológica o lo que sea, debe tener un montón en el día a día de estas frases que son de índole o de impacto negativo sobre el desarrollo de uno o de su forma de afrontar la realidad o lo que fuere. Entonces dije, esto está bueno de acá, prestar atención de acá en adelante. Decididamente, Cris. Aparte, como dice un colega mío, una colega mía en realidad, que trabaja también sobre estos temas, ¿no? Como dices muchas veces, el problema es que cuando vos decís algo, aunque sea en chiste, tu subconsciente se lo cree, ¿sí? Es decir, cuando yo me levanto, ¿sí? Cuando yo me levanto, ya tiene nenas chiquitas, cuando yo me levanto a la mañana, que mi hija me rompió los huevos toda la noche, y me miro al espejo y digo, estoy destruida, me cago de risa, pero mi subconsciente se lo creyó, ¿sí? Y ese estoy destruida me quedó, ¿sí? Me quedó para el resto de la jornada. ¿Por qué? Porque a propósito del subconsciente y sin espíritu de psicopatear demasiado el tema, ¿no? Fíjate que no digo de psicoanalítico, de psicopatear en el sentido absoluto del término. Sin ánimo de psicopatear demasiado el tema, nuestro subconsciente, a ver, ¿por qué nos atemorizan las pesadillas? ¿Por qué nos dan miedo las pesadillas? Porque Porque alguien nos creemos que hizo hay algo. creer que se pueden hacer realidad. Porque cuando, no sé, si como esta chica, no, sí, porque tuve una pesadilla, soñé que mi cama estaba flotando en la niebla y venía un monstruo y me cazaba del tobillo. La verdad que cuando esto, si es que recuerdo el sueño, si el sueño, si la pesadilla se produjo en esa etapa del sueño que recordamos casi inmediatamente, inmediatamente la voy a descartar, voy a decir, che, qué boludez, qué loco, como alguna vez ustedes habrán dicho, che, qué loco lo que soñé, ¿no? Qué loco, qué loco. Es más, después, bueno, según, como decíamos alguna vez, según las características de cultores de pensamiento más que tengan, le buscarán con qué número de la lotería coincide, o buscarán algún tipo de interpretación más freudiana y eso. Pero la verdad es que los sueños locos, cuando son conscientes, los descartamos. Pero en el momento nos morimos del susto, ¿o no? Sí, Porque, sí, lógicamente. porque nuestro subconsciente no distingue entre fantasía y realidad, ¿sí? El subconsciente humano no distingue entre fantasía y realidad, entre evidencia y creencia. Por ende, ¿sí? El subconsciente, podríamos decir, en un sentido amplio, no distingue lo verdadero de lo falso. Entonces, cuando en ese diálogo interior, que no exteriorizo, que no pongo en palabras, que no le doy forma, pero que está arraigado en ese subconsciente. El mensaje es, no sirvo para esto, no sirvo para aquello, nunca voy a poder hacer esto, lo que pasa que no soy flexible no puedo poner límite para aquello, no soy un buen... Esto pasa a ser verdad. El sentido de ese ejercicio que hicimos hoy, de che, para puedo poner en palabras, a propósito de ese disparador, ¿sí? De ese conjunto de disparadores, de decir, che, pero pará, yo nunca en serio me dije que no era capaz de tal otra, o que que era muy viejo, o que era muy joven para esto, o aquello. A partir de poder poner en palabras, identificarlo y buscar la contra, lo que estoy haciendo, estoy dando vuelta ese diálogo interior. ¿Se entiende cuál es la idea?
Si yo no hago este trabajo, por eso hablábamos y hoy rescatábamos lo de la metacognición, por eso rescatábamos la idea de la reflexión. Si yo no hago este laburo de llevar esas creencias limitantes a mi plano consciente, de trabajar por llevar mis creencias limitantes al plano consciente, quedan ahí ancladas en mi interior. Y ancladas en mi interior me dejan un mensaje que es irreversible. ¿A partir de qué? A partir de nuestro lenguaje, que como decíamos hoy, genera mis pensamientos, mis acciones, dispara mis emociones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cuál es la lógica de esto? ¿Sí? Sí, Fer. Hay algo, a propósito, vuelvo a uno de los testimonios de ustedes, como para redondear esta idea, ¿no? Eh, Hoy, cuando empezábamos a intercambiar experiencias, creo que Juan Pablo, que contaba, fue la primera experiencia que compartimos entre todos, por lo menos que estábamos todos presentes, más allá del grupo, decía, bueno, porque yo en algún momento, sí, yo digo que no sirvo para ser director, pero yo soy director y afuera fui director y antes fui director, era una cosa así, ¿no, Juan Pablo? ¿Todavía estás ahí? Sí, sí, Fer, así es. Bien. Mira, eso que te pasa a vos tiene un nombre, se llama síndrome del impostor. ¿Sí? Tiene un nombre se llama síndrome del impostor. Y es una de las más características, no la llamé así, pero es una de las más características creencias limitantes que tienen que ver con nuestro subconsciente, que es creer que no estoy preparado para cumplir el rol que tengo asignado. Ujú. ¿Sí? Sí. Se llama así, sí. Síndrome del Creencia impostor. del impostor. Síndrome del impostor. Síndrome Lo del anotamos. impostor se llama, ¿sí? Hay personas, primero, es natural, como toda situación, es natural que se le produzca a cualquier persona cuando asume un nuevo rol, cuando asume un nuevo desafío. Es decir, esto nos va a pasar a todos, por más experimentados, por más seguros, siempre un cachito de esto cada vez que tenemos que asumir un nuevo rol, un nuevo desafío, en cualquier espacio, ¿eh? Ujú. En cualquier espacio laboral, profesional, social, ¿viste? El síndrome del impostor, che, flaco, yo no estoy, sí, yo no estoy para esto, ¿viste? No, me queda grande, Sí, me me pasó con queda, mi primer laburo también. Me me queda pasó con mi primer grande, laburo. me queda Terminé grande. renunciando. El tema, la historia es que esto no se haga, como se suele decir, que no se haga que no se haga endémico, ¿no? Que no se Sí, sí, produzca que no se propague. permanentemente. Pero una buena forma de combatirlo es esto que hablábamos hoy. Pero sí, hay cosas que son muy comunes. Si quedan en el interior, es el diálogo permanente que tenemos con nosotros mismos cuando no somos conscientes que estamos dialogando con nosotros. ¿Sí? Todos nosotros nos vivimos permanentemente hablando a nosotros mismos. A veces nos damos cuenta de lo que decimos, pero la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de lo que decimos. Y muchas cosas de esas que nos decimos, que tienen que ver con esto que veíamos hoy, de personalizar las creencias limitantes, después se convierten en mensajes poderosos que quedan en nuestro interior. Y nos condicionan, vaya que sí nos condicionan. Sí, Vani, querida, te escucho. Te quería hacer una consulta respecto del caso de Juan Pablo, Sí. porque él lo planteó como una creencia limitante. Sin embargo, todas las posiciones que viene ejerciendo es para esa posición. Entonces digo, ¿desde qué lugar él entiende que tiene esa limitación y aún así asume el compromiso o la responsabilidad de encarar una posición con esa particularidad? Digo, Tengo dos o tres respuestas para darte, que probablemente ninguna de ellas sean satisfactorias. La primera de ellas puede decir, preguntárselo a él. La segunda es, Ajá. tendría que charlar un poco más con Juan Pablo claro, por eso digo, y bucear un poquito más en su ok, historia como para hablar. Y es una cuestión muy particular. Lo que sí digo, tanto en lo de Juan Pablo, que confesaba hoy, como en cualquiera de las cosas que compartimos, que no hay ninguno, como les dije el otro día y lo reitero aquí, afortunadamente estamos trabajando entre humanitos, ¿sí? Las cosas que ustedes
han compartido hoy, a todos nos pasan permanentemente. La historia es si contamos o no, ¿sí?, con las herramientas para. Esto que vimos hoy, que tuvimos una primera aproximación, es una herramienta, no es la única. Después les voy a dar el próximo encuentro que vamos a cerrar este tema, les voy a dar una herramienta todavía más ejecutiva, digamos, más sencilla. Pero lo que vimos hoy es una base importante. Sí, Cris, te escucho, querido. No, es una pavada, pero la comparto porque creo que puede sumar. Un ejercicio muy pavo que hice, pero que tiene mucha relación con lo que decís vos y que la conclusión o la consecuencia no es para nada pava, viene a través de que yo, que tengo tendencia a la ira históricamente, no soy de canalizar hacia los demás, pero en mi inconsciente, frente a un montón de cosas, yo era de expresar en voz alta en mi intimidad o delante de mi mujer, por ejemplo, mucha confianza de tratarme muy mal a mí mismo, ¿no? Despotricar contra mí, por ejemplo. No voy a ser gráfico, pero desde inútil hasta cosas más pesadas en el trato hacia mí mismo. Mi mujer me dijo un día, uno, dejar de hablar en negativo de vos, porque no es justo. Muchas cosas tienen que ver con otros y no con vos. Y me dijo, y dos, esta sí me dijo, pues soy tu esposa, dice, como pedido, pero me lo dijo más gráficamente, te prohíbo que lo expreses a los demás. Y es verdad, desde el momento que dejé de tratarme ahora mismo y a su vez mostrarme no en negativo hablando sobre mí a los demás o mostrarme mal a los demás, claramente me fue posicionando sin darme cuenta, me fue posicionando de otra manera. Bueno, me parece muy bien y muy útil el mecanismo. Desde ya que sí, Cris, desde ya que sí. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? En el próximo encuentro vamos a cerrar este primer módulo, cerrando el tema del lenguaje, donde vamos a introducir un concepto que después vamos a retomar más adelante, que es el concepto de asertividad, ¿sí? Que es el concepto de asertividad con S, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con una habilidad lingüística. Más adelante vamos a plantear la asertividad en su sentido, digamos, literal o más usado, que tiene que ver en términos del vínculo con un otro, pero en principio nosotros vamos a partir de la idea de ser asertivos con nosotros mismos, ¿sí? Es la otra parte o la otra cara de esto que veíamos y tiene mucho que ver con lo que decías vos recién, Cristian, ¿sí? Aprender a ser asertivos con nosotros mismos. La semana que viene vamos a repasar rápidamente esto que veíamos hoy sobre la ontología del lenguaje y cómo llevarlo al plano de nuestras creencias. Y vamos a trabajar fuertemente sobre el tema de esto que llamamos de ser asertivos con nosotros mismos y de encontrar también determinadas fórmulas, de la misma manera que lo hacíamos hoy cuando hablábamos de las creencias limitantes, encontrar determinadas fórmulas que nos permitan empezar a ser un poco más asertivos con nosotros mismos, y después les voy a dejar algunos tips para que construyan en vuestra individualidad para esto. ¿Hasta acá estamos bien? Perfecto. Bueno, jóvenes, me parece que por hoy está bueno entonces cortarla acá. Han hecho un buen trabajo y espero que haya servido esto que estuvimos conversando.